Ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Gracias por habernos acompañado la semana pasada y estamos nuevamente junto a Raúl Peñaranda. A ver si hoy es Lucha Libre, es el nombre del programa, y agradecer nuevamente por el espacio que nos han brindado en Cabildeo, a Amalia, a Rocco. Y Raúl, ¿cómo te fue en la semana? Semana movida. Semana movida, Jimena. Buenas tardes. Primero y buenas tardes también a la audiencia. Ha sido una semana movida, ¿no? Bastante. En lo que a mí me toca preocuparme, ¿qué está haciendo, cómo reacciona la oposición a la ley de organizaciones políticas, ¿no? Así que preguntando a unos a otros, indagando un poco, perdón, en qué andan los papeles. Yo te quiero proponer que hablemos hoy del escenario del sistema de partidos y de particularmente la oposición frente a las primarias y a lo que se nos viene antes de la próxima elección. Excelente, muy buen tema. Sí, efectivamente ese tema ha estado en el tapete estos días, así que me parece muy bien, muy importante. Y por supuesto tiene que ver con el futuro democrático del país. Y yo te planteo que después de eso podamos hablar del fallo de la Haya. Hoy día ya se ha anunciado que el 1 de octubre se va a conocer el resultado y yo creo que eso también tiene mucho para ser analizado y tiene realmente se pueden hacer consideraciones importantes. Fuerte, y en realidad está relacionado, porque verás tú el uso político y de campaña que se le va a dar al resultado cualquiera que este sea. Seguro. ¿Tú crees que debe unirse la oposición? Yo creo que debe unirse por lo menos una parte de la oposición. No estoy tan seguro si debería unirse toda, pero yo creo que por lo menos una parte de la oposición debería unirse. Antes que eso yo debería decir también que me parece que no hay mejor candidato que Carlos Mesa. Ya, él lo dicen las encuestas, hasta el sentido común. Mesa es un hombre que podríamos llamar centrista, moderado, y creo que desde ese punto de vista puede atraer algo de voto de los que anteriormente, en el pasado, votaban por el MAS, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un posible candidato muy importante. Pero Carlos Mesa todavía parece que está en la última fase de una toma de decisión, que no la ha tomado todavía, aunque también hay versiones de que él ya se está reuniendo, que ya está viendo, que está analizando, etcétera. Por lo tanto, habrá que esperar todavía unos días más, pero parece ser que va a aceptar ser candidato. Si no es el candidato, creo que las piezas se desordenan y creo que otras figuras seguramente intentarán llenar ese espacio. Pero cualquiera que quiera llenar el espacio, Carlos, me estoy de acuerdo contigo, más allá de la opinión personal que podamos tener nosotros, pareciera que ya la mayoría de la población boliviana ha tomado una decisión. Uno, que ya no quieren que continúe Evo Morales, ¿no? En respeto al 21F, he escuchado a mucha gente que ha apoyado al movimiento al socialismo y que aún apoya la gestión decir, lo ha hecho bien, pero ya hasta aquí, no puede forzar, tiene que respetar el voto soberano. Entonces, pareciera que esa mayoría está buscando lo que viene a ser la antítesis de Evo Morales, Raúl. ¿No? Muchos decían, y muy equivocadamente desde mi punto de vista, asesores extranjeros, que había que buscar a alguien que cumpla un poco, que llene el perfil de Evo Morales para sustituirlo, ¿no? Y yo estoy en desacuerdo y creo que las encuestas también nos están diciendo lo contrario. Después de los excesos discursivos y verbales del primer mandatario, encontrar un hombre que además de conocer y valorar y apreciar la historia de nuestro país, habla bien y ha hecho una gran representación como vocero,
de la causa marítima, yo creo que ha calado muy fuerte y lo que la sociedad está buscando es la antítesis de Evo Morales. Entonces, muy difícil sustituirlo porque ninguno de los otros llenan esa expectativa, ¿no? Correcto. Entonces, yo coincido contigo que las alianzas tienen que tener límites y quería proponerte el tema porque todo el tiempo en la calle la gente que tiene la gentileza de hablarme, además, a pesar de ser ahora política, la mayoría me dice, únanse, Jimena, únanse, tienen que ir unidos para ganarle al Evo. Y yo me resisto a comprarme el discurso de la unidad por una razón. Hemos visto dentro de los partidos y hasta en las plataformas ciudadanas mucha gente que se muestra poco tiempo antes de la próxima elección, que se organiza, que saca sigla, ya sea agrupación o sea incluso partido, o sale con la plataforma para mostrarse, se ponen más radicales y gritan en la radio, todo, para decir, mírenme, yo quiero ir a las listas. Correcto. Y suelen ser los que han vivido muchos años de la política. A estas alturas, yo puedo diferenciar dentro de la política nacional desde ahí adentro, quienes trabajan en política con una opción de, o sea, con una vocación de a ver en qué puedo ayudar, y otros que viven de eso. ¿No? Entonces tienen que ser un cus de algún mandón para asegurarse que lo pongan en la próxima lista. Y luego cambian de mandón. Y cambian de mandón con absoluta facilidad, ¿no? Claro. Y si les permiten acceder a mejores cargos, mejor, ¿no? Claro. Entonces, yo digo, esa gente debe quedar fuera de la alianza y de la unidad, Raúl. El país está harto de ver esas cosas. Y te propongo, con maldad pura y simple, vamos pues paso por paso, son 9 organizaciones políticas con personería vigente. ¿Qué opinas? Ya. A ver, primero quisiera responder a lo que tú dices, que estamos buscando el opuesto de Evo Morales, y yo creo que es así. Lo que hace 12 años o más, cuando Evo Morales era candidato a la presidencia o antes dirigente, todo eso era valorado. Era valorado el hecho de no tener una profesión. Era valorado el hecho de que, no sé, tenemos un retorno, ¿no? Un retorno. Tenemos un retorno aquí. Ahora sí. Y cuando el presidente Morales, al llegar al poder, decía, yo no sé de esto, es pedido que me expliquen, es que yo no conozco de economía, todo eso era bien visto. La sociedad boliviana estaba proclive a escuchar eso y escucharlo con de buena fe y con optimismo. Porque habíamos tenido antes unos políticos que, entre comillas, provenían de universidades de prestigio y, como se dice, de Harvard, y no habían hecho un buen papel y el país estaba con muchos problemas. Entonces, el opuesto de eso era algo que valorábamos, ¿no? Entonces, cada vez que Evo Morales decía, no, es que yo no sé de esto, soy un ignorante, todos aplaudían, ¿no? Una parte de la opinión pública, y de hecho Evo Morales ha tenido unos resultados electorales tan importantes, ¿no? Y todo eso se ha acabado. Todo eso se ha acabado. Igual el discurso agresivo, la retórica tendente a polarizar, la retórica contra Estados Unidos, todo eso en su momento era bien recibida, bien aceptado, pero todo tiene ciclos y todo tiene momentos. Y ahora también esa retórica, ese lenguaje agresivo, ese lenguaje machista. Mira, por ejemplo, el 2006, cuando llega Evo Morales al poder, a los pocos meses de llegar al poder, va a un evento en el Chapare donde había producción de plátano. Y dice, las mujeres deben estar tan contentas, tanto plátano que hay aquí. Es una grosería, es una grosería muy típica y característica de Evo Morales. Exacto, ¿no? Pero en ese momento dejamos pasar, en ese momento miramos para otro lado. O sea, como que no había momento para criticarlo y para decir, ¿no? Las pocas voces que salieron a criticarlo fueron acalladas por una mayoría silenciosa, y en general los medios tampoco reaccionamos ante una cosa tan grosera, ¿no es cierto? Pero años después, cada vez que dice una cosa, sí ya reaccionamos, ya no nos gusta esa grosería, ese machismo, esa forma de hablar. Entonces, efectivamente, digo que ahora resulta que la antítesis, es decir, una persona más moderada, una persona que puede matizar las cosas, una persona que puede ver los claroscuros y no todo en negro y blanco, y además que tiene un gran prestigio intelectual, parece ser nuestro mejor candidato. Y yo sé que no te gustan los demócratas,
Jimena. Tengo mis grandes peros con los exaliados de la lista con la que yo he entrado. Yo sé eso, pero sin embargo creo que Demócratas debería estar en esa alianza y no quiero yo tampoco, obviamente, decir quién no y quién sí, pero imagino que Demócratas es un aliado importante de un posible candidato Carlos Mesa, porque Carlos Mesa es colla, es paceño, tiene su base en La Paz, necesita un diálogo con el resto del país. Y además en los años anteriores, creo que menos ahora, ha sido visto como una persona contraria a Santa Cruz, ¿no es cierto? Era visto así Carlos Mesa, después de su gobierno, en fin. Eso yo supongo que ha ido rebajándose esa intensidad. Y ahora, por lo tanto, necesita una alianza con Santa Cruz. Y yo creo que no hay partido que represente mejor a Santa Cruz, si se puede decir así, que Demócratas. Seguramente hay otras fuerzas, pero creo que Demócratas y el gobernador Rubén Costa serían como la fuerza principal. Y por eso no quisiera yo empezar a descartar otras fuerzas, no, quién sí, quién no, yo no soy nadie para decirlo, pero presumo que esa alianza es una alianza necesaria y necesaria para ambos, porque así como Mesa necesitaría, en caso de ser candidato, todavía seguimos especulando y seguimos con la hipótesis, en caso de ser candidato va a necesitar ese ingreso a Santa Cruz, y del otro lado también Demócratas necesita un ingreso al resto del país, y además necesita un candidato que ahorita no tiene. Demócratas, si no tuviera a Carlos Mesa como candidato, sus posibilidades se reducen mucho. Habían pensado también, creo, en Luis Revilla, incluso el alcalde Revilla dijo eso en alguna oportunidad. Se reunieron con Rubén Costas en Santa Cruz, dijeron que estaban trabajando, en fin. Si fuera Revilla el candidato, yo creo que también sería un candidato con pocas posibilidades, por lo menos eso es lo que nos dicen las encuestas. Yo quiero introducir un tema que es la esperanza de que se apruebe mi ley. No es mía, pero yo soy parte de los proponentes del binomio paritario y con alternancia. Somos 7 diputadas de oposición y un diputado de oposición los que hemos presentado esa ley. Así que espero que si fuera la ruta que tú planteas con Demócratas, empiecen a buscar a la mejor mujer que tengan para que acompañe a Carlos Mesa, ¿no? Pero me debo explicar. Evidentemente yo tengo serios conflictos con 2 senadores de mi bancada, Arturo Murillo de Unidad Nacional y Óscar Ortiz de Demócratas, por el acoso. Pero no se trata de temas personales. Lo que a mí me ha parecido demasiado grave, Raúl, es lo que ha pasado en Cochabamba con José María Leyes, ¿no? Se supone que la oposición tenía que ser mejor que el oficialismo. Se supone, si tanto criticamos la corrupción que hay actualmente en el gobierno y en los diferentes niveles del Estado donde está el MAS, debería ser la oposición mejor que el oficialismo y no entrar también con toda la esperanza de un pueblo como oposición después del cholango en Cochabamba, y que entren a hacer lo mismo o peor. Por eso yo me resisto a que hayan partidos que sigan poniendo en sus listas a gente que lo que quiere es asaltar el Estado botín y que encima los defiendan. Me hubiera gustado escuchar a un Rubén Costas, no me gusta escuchar a Óscar Ortiz, pero hasta él hubiera esperado que diga: vamos a esperar, investigar y exigirle al compañero que aclare estas denuncias, ¿no? Sin embargo, no, persecución, amor total, es un gran hombre el vicepresidente Leyes, y las denuncias suman y siguen, y lamentablemente no son solo del oficialismo, y con pruebas. Entonces, yo creo que los partidos que son los que llevan los políticos en las listas, a los que luego administran el Estado, el gobierno, gobernaciones, municipios, son los que deben filtrar y llevar a la mejor gente. Entonces, sí tengo mis observaciones, pero hay un tema más importante, que es que estamos olvidando la generosidad que siempre ha tenido el pueblo cruceño, de no ver si el candidato es cruceño, cochabambino, tarijeño, orureño, paceño. Recordemos que la mayoría de nuestros gobernantes han sido cochabambinos, hay que revisar la lista. Nunca nos hemos fijado en ese tema, Raúl, en la historia del país. Es como que el MAS nos ha metido el chip en la cabeza de que si no es indígena o si no une Oriente-Occidente, porque el MAS ha dividido el país entre ciudad y campo, entre lo urbano y lo rural, entre los que son caras y los que son indígenas, entre el Oriente y el Occidente. Yo no me como el cuento de que el binomio tenga que ser
uno de La Paz y otro de Santa Cruz. No, porque no sería Cochabamba y Tarija. Es decir, yo creo que deben encarnar más bien una reivindicación democrática y ser gente de principios y gente idónea, que es más allá de los títulos, ¿no? Y más allá de la capacidad académica o la meritocracia. Entonces, en ese sentido, yo creo que los partidos deben ser filtros y ahí hay que ver un poco qué representan en el imaginario. De los 9 partidos que hay, el último nuevo es Pambol, que todavía no tiene una idea de quiénes son, ¿no? 8 que tenían personería vigente. UCS, que se ha mostrado muy cerca del MAS desde Santa Cruz, los hijos de Max Fernández, de don Max. Más creo que es Roberto Fernández. Luego está el FPV, el Frente para la Victoria, que ni debe saber quién lo dirige, porque no existe como lucha política, es solo la sigla. Esperemos que también no esté cerca del oficialismo, ¿no? Está el MAS. Los otros 5 son el PDC, que ha tenido serios problemas entre la definición de los dueños de la sigla y Tuto Quiroga, ¿no? Tienen una pequeña bancada que no responde al PDC. Están tan divididos como lo que estamos en UD. Y han estado muy cerca de ADN en la historia política, ¿no? En diversas alianzas con ADN. Está el FRI, el partido desde el sur, desde Tarija, que ha tenido tiene décadas de haber trabajado desde una lógica de la izquierda, pero que está muy, muy debilitada en los últimos años, lo que puede ser una gran oportunidad, Raúl, ¿no? Luego está el MNR, que no acaba de rehacerse y que no sé cuánto le ayuda al MNR para rehacerse la presencia de nuestro amigo Chichi Siles, que se lo vincula a la imagen del gonismo. Correcto. ¿No? Muchos amigos del MNR que dicen el GONI le ha hecho un enorme daño al MNR, ¿no? Pero el MNR como sigla para Carlos Mesa está un poco complicado, ¿no? Por la historia que hay detrás. Entonces quedan un UN y el Movimiento Demócrata Social. Hay 15 más que están tramitando personería, Raúl. Habrá que ver entre ellos Solvó, ¿no? O sea, tú te estás imaginando en realidad que Carlos Mesa va a tomar uno de sus partidos, va a tomar esa sigla para ser candidato. O sea, tú no lo ves a él jurando, por ejemplo, en Demócratas. Lo que pasa es que no es que como lo imagines, sino las condiciones reales que vienen. Va a tener que ir con una sigla vigente. Si es una sigla nueva, vieja o no, no es debate, pero ahora, gracias a la ley de organizaciones, solo puedes competir con partido político. Correcto. No hay tiempo para crear uno nuevo, eso es cuento chino, eso lleva muchos meses, claro. ¿No? No, pero mi pregunta es que tú te imaginas entonces a Carlos Mesa, por eso, buscando uno de estos pequeños partidos que tenga personería, más que no, aliándose. Con lo que conozco ahora de la política, que es un doctorado como politólogo, es lo único bueno que le ves. Todos lo van a buscar a Carlos Mesa. Carlos Mesa no va a buscar a ninguno. Por eso. Porque llega un momento en el que todos oyen campaña en la política y todos salen corriendo y quieren organizarse y que la gente los abrace y los bese y las guavas les... ¿No? Eso sí les fascina a los políticos. Entonces, oyen nueva campaña, nueva posibilidad de acceso al poder y unos escuchan... podemos llegar al botín. Otros escucharán, podemos hacer algo por el país y yo creo que sé lo que hay que hacer. Pero no todos escuchan eso, Raúl. Muchos van a escuchar a ver con quién nos acomodamos. Entonces, todos le van a ofrecer la sigla Carlos Mesa y todos le van a decir que tienen una estructura nacional ultra fuerte, fantástica, y todos están esperando la luz verde y la banderita para empezar a hacer campaña, lo cual no es verdad porque sabemos que hay una crisis del sistema de partidos hace mucho tiempo. El partido en mejores condiciones es el MAS y el MAS está con serios problemas porque ya es un partido tradicional de lógica caudillista, cupular, personalista y todas las demás cosas que se pueden decir. Entonces, no me preocupa tanto quienes le ofrezcan la sigla Carlos Mesa, sino quienes puedan articularse alrededor de un proyecto. Y yo creo que, como alguna vez conversamos con amigos políticos, uno de ellos me decía, no puedes ponerte
así, no voy a poner nombres porque se van a resentir de que haga pública esa forma de pensar tan horrorosa. Me decían, no puedes ponerte purista en este momento, decir este es corrupto, este ha hecho esto, este otro. No puedes hacer eso porque se trata de sumar. Y yo creo que eso resta, Raúl. No sé qué pensarás tú, pero yo digo, si a nombre de todos opositores tenemos corruptos, proxenetas, agresores, todos felices, no creo que eso sea lo que quiere el pueblo boliviano. No, claro que no. Mira, primero que mi primera reacción es lo siguiente. Yo estaba pensando que Carlos Mesa podría haber aceptado jurar como militante, porque ese es el requisito que tiene para participar en las primarias, jurar en algún partido como por ejemplo Demócratas, ¿no? Me imaginaba que si esa va a ser la alianza, entonces obviamente tiene que jurar ahí y ser parte e ir con ese partido. Todo esto, obviamente, para los televidentes y oyentes es una hipótesis, es una todo especulación. Todo es hipótesis porque ¿cierto? no hay nada definido hecho y ojalá que miércoles a miércoles podamos ir avanzando hasta llegar a mayores certezas. Pero con lo que tú me dices me parece que es interesante porque a los otros partidos pequeños, por ejemplo el FRI que tú has mencionado y al PDC, no tienen esos partidos la fuerza como para ponerle condiciones a Mesa, más bien sería al revés, ¿no es cierto? El candidato fuerte que puntee las encuestas, más bien podría ponerles condiciones. Es muy diferente con Demócratas, en el que con Demócratas habría una situación un poco horizontal, digamos, pero en este otro caso prácticamente Carlos Mesa tomaría esos partidos, así como Tuto tomó al PDC fallidamente, en este caso Mesa tomaría, según lo que tú, un poco siguiendo tu lógica, tomaría esos partidos y no me parece mal. No me parece mal como idea. ¿Por qué? Porque así Carlos Mesa, en ese caso, si tuviera una sigla que él dominara, tendría más posibilidades de negociar con otras fuerzas, por ejemplo, Demócratas, con mayores posibilidades. Y ahí ya tendrá que ver la habilidad de Carlos Mesa de formar una alianza lógica, pero que cumpla con lo que tú dices. No pueden entrar todos. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la unidad por la unidad. O sea, algunos tienen que quedarse fuera. En primer lugar, porque tal vez no llegues simplemente a negociar, no se pueda. También por una cuestión programática y también porque hay eso que tú dices, gente que es totalmente... que deberíamos marginalizarla de la política porque realmente no cumple con unos requisitos mínimos de decencia, en fin. El otro día tú decías, ¿no? El título no te da tampoco, un título profesional no te da nada, te da unos conocimientos, no te da decencia, ¿no es cierto? Entonces aquí también eso es lo que yo creo que deberíamos buscar. Y en ese sentido creo que si Carlos Mesa tuviera su propia sigla, entre comillas, creo que su capacidad de negociación sería mayor y de ahí habría que sumar algunos otros más. Pero yo te paso la pregunta a ti. Tú eres diputada de UN. ¿Cómo ves tú a UN y a Samuel Doria Medina como posible socio, como posible actor que se mete en esa posible alianza? Lo que pasa es que yo no puedo hablar a nombre de UN porque yo he entrado en la lista de UN. Yo he entrado a la política al Frente Amplio, Raúl. ¿No? Al Frente Amplio, no era a UN o a UD. Y después, en medio del proceso, y precisamente por la alianza con Rubén Costas, el Frente Amplio acabó desapareciendo. Se fue Germán Antelo, que era, bueno, el némesis de Rubén Costas. Salieron la gente de Chuquisaca, salieron algunos de Cochabamba. Es decir, la entrada de algunos Loyola. Fue la salida de otros. Ajá. ¿No? Porque muchos se resistían precisamente a ciertos personajes. Entonces, yo entré al Frente Amplio y acabé con esa alianza siendo aliada de Samuel Doria Medina y me incluyeron en las listas. Debo decir, entre paréntesis, que querían que vaya de suplente del primer diputado titular, Jaime Navarro, en una primera instancia. Bueno, eso me propuso Jaime, no fue Samuel. Y yo me negué. No era el tema de tener el curul. Soy independiente, Raúl. Entonces yo entro en lista de partido, debes responder a la alianza, pero lo central para mí era ser opositora, defender la democracia, no defender un partido. Entonces, claro, como yo soy desobediente, me porto mal, francotirador independiente, no le hago caso a nadie, menos al Arturo Murillo, acabo en una distancia con Samuel, pero yo nunca he tenido ningún conflicto personal con él, para ponértelo en claro. Entonces, mi opinión no tiene que ver con
lo que sé al interior de Unidad Nacional porque no lo sé. Comentamos cosas con los colegas y evidentemente hay un interés de los representantes de Unidad Nacional de empezar a coordinar las acciones, pero no han dicho con claridad si es para establecer una alianza o para ir de manera independiente. ¿Qué es lo que yo creo? Y no como diputada, sino como politóloga, Raúl. En la anterior elección, a último momento, partió Tuto Quiroga. Puede hacer buena oposición, mala oposición, es un gran vocero internacional, no es un tema personal. Pero partió el voto. Totalmente. De no haber sido Tuto Quiroga, era probable que tengamos 7 o 9 diputados más y al menos 3 senadores, lo que implicaba que al menos en Cámara Baja no iba a tener 2/3. Totalmente. Entonces, ha sido un daño muy grande el de Tuto Quiroga. Es verdad. Y quiero volver a Tuto Quiroga cuando en el 2005 y Podemos tenía una gran impronta, estaba subiendo en las encuestas y cuando presentaron la lista de candidatos se cayó Tuto Quiroga y le bajó la votación y eso fue un gran momento para el MAS. Correcto. ¿Por qué vuelvo en estos dos ejemplos? Porque para pensar en las alianzas y lo que va a pasar hasta fin de año, Raúl, hay que recordar que también el partir el voto puede tener un terrible voto castigo de la ciudadanía. Correcto. Porque Tuto entró tarde, no dio ni mucho tiempo a reaccionar. Sí, entró, ¿no? muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ahora con primarias hay otros que entran a partirle el voto a Carlos Mesa, cuidado que desde una intención de voto de 10 puedan acabar con 3, porque la gente va a decir, no deben hacer eso. Segundo, depende de la lista de candidatos que tengan. Si Carlos Mesa tiene una linda lista de candidatos, que no sean los políticos de siempre, que nos saque del medio a todos los anteriores, incluyéndome, ¿no ve? Yo no voy a hacer nada. Tú tampoco. Hay mucha gente que no está en política, pero que tiene formación constitucional o en gestión pública, o simplemente es gente que sabe trabajar los proyectos en las comunidades porque viene de allá. Si ven gente representativa, gente que tenga un cierto perfil público, pero que es conocido por ser una buena persona, te puedo apostar que el Carlos la tiene muy fácil en la campaña electoral. Pero si aparecen en las listas los de siempre, aliados o no, va a ser un duro golpe como le pasó a Tuto Quiroga. Y segundo, los que vayan a partirle el voto a Carlos Mesa y que tengan ciertas condiciones de juntar cierto voto, van a recibir un voto castigo. No los pequeños. Si aparece una nueva sigla, PANBOL, no me preocupa, Raúl, porque va a tener menos del 1% o 1,5%, y no es que le deseo eso a PANBOL, es lo que ha sucedido en la historia de las elecciones. Hemos tenido momentos de hasta 18 candidatos, como el 85. Y sin embargo, 18, 11, 8, 9, no importa, 6, se ha concentrado el voto hasta en más del 80% en los dos primeros, Raúl. ¿No? Entonces no es aquí preocuparse demasiado porque hayan muchos o pocos, yo creo que la ley de organización se haya ordenado un poco, sino que si el Rubén fuera solo o el Samuel fuera solo, que son los que mejor están después del Carlos Mesa, probablemente sí tendría un castigo de la ciudadanía. Si van todos unidos, cuidado que a la gente no le guste verlo al Carlos Mesa con Samuel y con Rubén. Si van juntos, Rubén y Samuel, probablemente el daño sea menor para ellos, no sé cuánto para Carlos Mesa. Hay que pensar en las diferentes posibilidades, pero lo más importante que yo quiero provocarte es pensar qué mujeres podrían poner los demócratas o Unidad Nacional o Solvo o cualquiera de las otras siglas por si se aprobara la ley del binomio paritario. Tiene que aprobarse, está en la Constitución, Raúl, ya existe un 50% en la Constitución. No puede ser que otra vez en esta elección se omite el cumplimiento de la Constitución, ¿no? Después yo quisiera aclarar un poquito el tema, pero estoy acaparando la palabra, no quiero lucha libre por eso. No, en el tema del binomio paritario, yo creo que es una buena idea, debería ser así, yo apoyo eso, yo apoyo todo lo que tenga que ver con cuotas, aunque hay personas que dicen que no, que las cuotas no deberían ser, yo sí apoyo, y específicamente en este caso estamos hablando de la mujer, y creo que sí, que está bien que sea así, y en este caso, entre comillas, sería una cuota, uno de los dos, 50%, digamos, de ese binomio, tendría que ser
mujer. Yo apoyo, respaldo y creo que debería ser así. Y ahí empezarían los políticos también a buscar mujeres. No es que no hayan mujeres políticas que puedan hacer un buen trabajo, sino que están invisibilizadas. Exactamente. Entonces, esa es la cosa, cómo visibilizarlas. Y me parece muy bien. Sin embargo, junto con decir eso, me parece que es poco realista. ¿Por qué? Porque el MAS, que tiene en este caso la mayoría, tiene un binomio que son 2 hombres. Entonces, eso significaría que García Linera ya deja de ser candidato a la Pero que vicepresidencia. deje pues de ser candidato. No, por supuesto, yo estaría... Y Evo Morales también, además ninguno de los dos está habilitado. Obviamente que no deberían en realidad, y eso es otra cosa que tendríamos que esperar, que va a ser el Tribunal Supremo. Ya hemos hablado la semana pasada que todavía hay algo de esperanza, pero quién sabe si no es mucha ingenuidad en que actúen bien. Pero como García Linera tiene tal poder dentro del MAS aparentemente, y por lo visto el presidente lo ha tomado ya como candidato, ¿no es cierto? Aunque hay pugnas dentro del MAS, en fin, pero parece ser que ya es un candidato casi definitivo. En ese caso no va a pasar la ley, porque el MAS simplemente la va a tabear, o la va a limitar, la va a obstaculizar, porque tienen ya a un candidato. Estás a la diciendo vicepresidencia. Álvaro García la va a tabear para Claro, ser el candidato, exacto, porque él es el presidente de la Asamblea. Exacto, entonces, él, pero siempre con apoyo de Evo, porque no podría él hacerlo contra la voluntad del Pero presidente. en la ingenuidad que nos caracteriza a ti y a mí en este programa de esperar que el órgano electoral sea plenamente independiente, etcétera, yo también voy a tener la ingenuidad de que Álvaro García Linera y Evo Morales tienen que entender que el ir ya es un grave problemón que no pueden resolver de ninguna manera. El ir juntos es peor todavía. Y si quieren ponerle un poco de maquillaje a Evo, cuidado que lo pongan con una mujer querida, ¿no? Entonces yo no voy a descartar la posibilidad de que nuestra ley se apruebe, porque además es lo que está en vigencia en la Constitución. En este caso, yo creo que esa ley sería buena para el país y también buena para el MAS, ¿creyeras? Yo creo que sería muy buena para todos los partidos, para porque todos los los partidos. obligas a renovación. Exacto, y no solamente para los partidos en general, sino para el MAS. ¿Por qué? Porque García Linera no suma votos a Evo, más bien le quita. Más bien le quita. Entonces, si hubiera una posición racional, digamos, solamente electoral y de análisis de las circunstancias de ese tipo, Evo debería decir, no me conviene García Linera. Pero están tan intrincadas las relaciones, son tan fuertes los intereses, tanto el conocimiento que tienen uno del otro, de todas las cosas que han hecho, que yo creo que esto es, ese binomio es difícil de dividir. Veremos todavía. En el caso de la oposición sería muy interesante. Por ejemplo, tenemos una posible candidata a la vicepresidencia, dependiendo cómo fueran las alianzas, en fin, que es Soledad Chapetón. Exactamente. ¿No es cierto? Que es muy buena. Y contra todo pronóstico, en las peores circunstancias, ¿no es cierto? Con el peor escenario, de tener una ciudad tan complicada como el Alto, que tiene tantas dificultades, tantos grupos de poder dentro de eso, que de repente esta mujer alcaldesa haya logrado por lo menos estabilizar la ciudad con los pocos recursos que tiene, hacer algunas obras, institucionalizar en lo que se ha podido. Parece que su entorno no es de los mejores, pero sin embargo, realmente ella ha dado una demostración de cómo con tranquilidad y con firmeza se pueden hacer las cosas, cosa que tal vez, no quiero tampoco ser sexista, sí, pero tal vez un hombre no hubiera podido. Tal vez se necesitaba para las circunstancias del Alto una mujer como ella. Primero, que de ascendencia indígena; segundo, que conoce muy bien su ciudad, en fin, tiene capacidad de diálogo con los sectores, pero con firmeza y tranquilidad ha hecho una muy buena gestión en las peores circunstancias. Sí. Entonces, ella yo creo que podría ser una candidata a la vicepresidencia, digamos que dependiendo de cómo son las alianzas, porque ella es de UN. Ella es UN, pero UN de corazón. De corazón. Además. Sí, es Y fundadora. Y es vicepresidenta de Unidad Nacional. Eso es interesante. Es el único partido que tiene, no sé si el único, porque creo que Solvó también ahora, ¿no? Pero ahora ya hay mujeres en las presidencias de los partidos. Exacto, está muy bien. Ahora, la otra opción sería que si es que Samuel no va a entrar en esa alianza, en Radio Panamericana, Samuel Doria Medina señaló que él no cree que Carlos Mesa sea candidato,
porque él dice Carlos Mesa es una persona de palabra, no es como Evo Morales. Y Carlos Mesa ha dicho que no va a ser candidato. Y por lo tanto, yo ni siquiera quiero debatir esa posibilidad de unirme porque no va a ser candidato, porque creemos en su palabra. Entonces, es una forma elegante, indirecta de Samuel Doria Medina de decir que no está de acuerdo con esa candidatura y por lo tanto deja abierta la posibilidad de que él vaya solo, parte el voto, con todo el riesgo que tú ya has dicho. Sí. Riesgo de castigo electoral, en fin, pero creo que tiene, aunque yo sé que no te gusta hablar de esto, que también él ve la posibilidad de que Carlos Mesa sea inhabilitado. Entonces, si Carlos Mesa es inhabilitado y él es candidato ya nominado, inscrito y todo, él podría, supongo que ese es un poco el cálculo, nunca lo podremos saber, eso también es una especulación, poder copar, digamos, ese espacio si en la eventualidad de Carlos Mesa no fuera inhabilitado. Pero muy complicado, ¿no? Porque yo ya te he escuchado durante la conversación de hoy 2 o 3 veces hablar de la capacidad de negociación y de los cálculos políticos. Voy a volver a caer en la ingenuidad, pero deberíamos esperar que los opositores, todos, en estas circunstancias, después de 13 años de un gobierno que muestra una tendencia autoritaria cada vez mayor, que está poniendo en riesgo y en inestabilidad la propia democracia con el desconocimiento del 21F, que se dilapidó la bonanza, Raúl. Terriblemente. Estemos en el cálculo de quién se subiría, quién bajaría, que si en la posta, que si posiciona el partido y asegurar que sus yuncos estén en lista de cualquiera de los lados. Debería ser un momento en el que no sea todos juntos en la misma bolsa, sino el que mejor pueda con la mejor gente y con una compañía de una mujer también que pueda pues conducir el Parlamento. Y los demás bajarse, Raúl. ¿Dónde dice que hay una elección en la que no puedan participar? ¿Por qué las 9 siglas tienen que entrar en la competencia? Yo entiendo situaciones como las del MNR, que no han competido con sigla propia en la anterior campaña y que si no compiten ahora con sigla propia pueden perder la personería jurídica. Y más allá de si te guste o no el MNR, es un partido histórico desde el año 41, si no me falla la memoria. Es el partido más antiguo, con sus pros y sus contras, ha liderado una revolución democrática en el país. Entonces, por supuesto que sería triste que pierdan por no participar en una elección, ¿no? Seguramente tienen que hacerlo y tienen que ir en una alianza. Pero en el caso de todos los demás, yo creo que deberían pensar cuánto aportan al país y a la superación de la crisis política que hoy se enfrenta, entrando a competir solos o separados. ¿Por qué no soñar e imaginarnos que algunos de ellos puedan ser senadores en sus departamentos, que puedan ir otros de diputados, que otros sean parte del gabinete, Raúl? Y con eso, insisto, no creo que todos deban estar en la misma bolsa. No es que para que no compitas aparte y me partas, entonces te doy lo que me pidas y me... No, porque de esos chantajes se han visto en política, y pongo el nombre, UCS. UCS fue parte de alianza con el MNR, con ADN, y no importaba con quién, y con 4 o 5 diputados en algunos casos, para tomar decisiones legislativas. A cambio de eso tenían aduanas, tenían caminos, tenían los grandes botines con 5 votos a nombre de la negociación. Yo creo que es un momento en el que deben pensar en el país primero y no en el partido primero, ni en los intereses primero. La democracia está en riesgo, Raúl. No sé si tú lo ves igual. No, sí, yo lo veo igual. Yo veo que la democracia está en riesgo, hay serios problemas. Y para el próximo miércoles yo quisiera que también exploremos, porque creo que ahorita ya no tenemos tiempo, de los posibles escenarios de riesgo de nuestra democracia, sí, que creo que es una cosa importante. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, sin embargo, también hay que conocer un poco la mentalidad de nuestros líderes y de nuestros dirigentes políticos, y yo no tengo tantas esperanzas como tú. Yo creo que va a haber un cálculo electoral y va a haber un cálculo político, y el cálculo va a ser decir, a ver, si me lanzo solo, ¿cuánto voy a obtener? ¿Voy a tener ese castigo que tú dices o no? ¿Qué me dicen las encuestas? ¿Me vale la pena? ¿Ese castigo hasta cuánto va a llegar? Y si ese castigo va a llegar hasta tanto, entonces sí me lanzo, y si no, no. Yo creo que va a ser un simple cálculo electoral,
pero con un elemento que creo que es importante, pero que sigue siendo la especulación de que si Carlos Mesa va a ser candidato o no. Que si Carlos Mesa es candidato, los demás yo creo que se sienten como que Carlos Mesa es como un primus inter pares, como el hermano mayor, como que tiene más chances. Sin él en el ruedo, y por lo tanto, si está Mesa, creo que hasta un poco forzadamente se puede hacer una alianza, porque los demás, entre comillas, casi no les queda otra, porque lo otro sería ir a perder. Pero si no está Carlos Mesa como candidato, creo que se envalentonan nuevamente estos medianos liderazgos, se envalentonan y generan una expectativa para ellos. Como no está él, entonces ahora yo tengo un poco más de espacio. Ese es mi temor. Lo sabremos en relativamente en breve, cuando ya los candidatos tengan que ni siquiera registrarse, sino presentarse a las alianzas, y eso es en octubre, el próximo mes, ¿no es cierto? Y luego, a fines de octubre, parece, ahora hablan de principios de noviembre, el registro real, pero antes ya vamos a conocer esas alianzas y cómo van esas candidaturas. Pero yo creo que va a primar un cálculo, un cálculo electoral, y es un cálculo también de cuánto voy a obtener en la bancada, etcétera. Por no hacer ese cálculo, sin embargo, si tú te fijas, Juan del Granado perdió la sigla, ¿no es cierto? Se le ofreció a Juan del Granado unas bancas. Tengo entendido ser parte de la alianza. Ser parte de la alianza. Pero el 2009 se le ofreció unidad nacional, me consta, porque yo he sido parte de ese intento de construcción de unidad, y Samuel se negó. El resultado, si no me falla la memoria, fue 6 u 8%. Correcto. Se negó el movimiento Sin Miedo y perdió la sigla, ¿no ve? Es decir, es una mala idea en esta coyuntura partir el voto. Es verdad. A ver, veremos. Pero en octubre también tenemos lo que has planteado de el fallo a las 9 de la mañana del 1 de octubre. Una decisión que la mayoría pensamos que no va a ser rimbombante, y mucho menos de determinar acceso con soberanía, nada, sino de siéntense y dialoguen. Este tema tiene gran impacto sobre ambos de los que son candidatos centrales hoy, sean inscritos o no, hayan dicho que participan o no, son Evo Morales y Carlos Mesa. Correcto. Y Evo Morales es el que impulsa el juicio ante la Haya, y el mejor representante del país en la causa marítima ha sido Carlos Mesa. Correcto. Entonces, el rédito no va a ser solo para el gobierno, el rédito va a ser compartido también con Carlos Mesa, y hay que ver cómo los manejan ambos. Pero yo no creo que el fallo dé un paso más adelante de siéntense y negocien o siéntense y dialoguen. No creo en él, siéntense y dialoguen para resolver un acceso con soberanía. No la veo, no la creo, Raúl. Claro. Y no te digo por pesimismo, sino por realismo. Sí. A ver, ¿cuáles son las opciones, no? Uno, que es siéntense y dialoguen, justo como tú has dicho, pero ¿qué cosa van a dialogar? Una salida soberana y con un plazo definitivo. Eso es a lo más que podemos aspirar, ¿no es cierto? Eso sería, digamos, la máxima victoria. Negocien con un plazo específico. ¿Y qué van a negociar? Una salida soberana. Y luego hay varias posibilidades. Otra es solamente negocien, ¿no es cierto? Sería una intermedia. Pero también hay la opción de que simplemente digan no negocien. Esa es la derrota, digamos, ese sería el peor escenario para todos, en que ni siquiera nos impulsen a negociar. O también yo creo que los veros van a ser importantes. Los conminamos a negociar o les sugerimos negociar, ¿no es cierto? Si nos sugieren negociar, entonces también es una derrota. Yo creo que todos en Bolivia estamos esperando la mejor de las opciones. Ojalá que se dé la opción en la que digan negocien y con soberanía, ¿no es cierto? Y con un plazo, ojalá. Sí, pero es ojalá. muy irreal, es irreal. Para eso ya no alcanza mi ingenuidad. No alcanza para tu ingenuidad. Para yo, que sigo siendo a veces optimista, creo que sería, ojalá, esperemos a ese día y veremos, no sé qué día toca, no será miércoles, ¿no? Tal vez... no sé qué día toca. Porque si fuera miércoles, sería nosotros tendríamos la mayor audiencia. Eso, ¿no? Sí, con suerte nos toca. A ver. No, lunes 1 de octubre. Lunes. Bueno, pero nosotros nos vamos a ver el miércoles 3, y ese miércoles 3 vamos a analizar este tema. Y bueno, y ya veremos cómo se hace, cómo se dan las cosas. Pero
yo te encuentro razón en que no todo va a ser a favor del oficialismo, porque precisamente está Carlos Mesa entre medio, ¿no es cierto? Y en una encuesta realizada hace un año puede haber cambiado el resultado de esa encuesta y de esa percepción, pero se le preguntaba al ciudadano, una vez que hubo el primer fallo, el del primer antejuicio en La Haya, donde gana Bolivia, se le pregunta a usted quién cree que es el autor de esto, y el que recibe mayor crédito es Carlos Mesa. Después Evo Morales y en tercer lugar Eduardo Rodríguez, pero Mesa de lejos, porque había estado muy activo en el tema de la vocería. Sí. Pero ¿qué pasaría también si es un fallo muy negativo? También los dos ahí van a tener que compartir ese problema, porque justamente los dos van a tener que explicar por qué es que no han Pero hay resultado una las cosas. diferencia ahí, que Carlos Mesa lo han puesto más o menos en el congelador en Correcto. el último tiempo y por tanto toda la última fase es exclusiva responsabilidad del gobierno para bien o para mal. Y creo que ahí hay graves desaciertos, ¿no? Por ejemplo, tú sabes de las minutas confidenciales que ha hecho público un periódico chileno hace pocos días atrás y que a mí me sorprende, no ha sido un gran notición en el país. Es verdad. Se ha pasado como una pequeña noticia de mediodía, verdad. probablemente un tema muy serio, porque estás viendo que mientras se estaba ya preparando el tema de La Haya, había un proceso de negociación para una salida sin soberanía, contradictoriamente a lo que el presidente había planteado todo el tiempo y estaba negociando. Segundo, que había puesto a negociar al cónsul, que no es ningún experto, ni es diplomático, ni un gran conocedor del tema marítimo y de la negociación chileno-boliviana. Y ahora tenemos ante el Consejo de Seguridad y también como parte del equipo de defensa de la causa marítima a un Sacha Llorenti, que de diplomático tiene chaparina, ¿no? Masacrar a los indígenas. Exactamente, es un hombre que además, junto a Pari, que ahora es canciller, han defendido a Bashar al-Assad. Correcto. Yo le digo el carnicero de Siria, porque la cantidad de muertos que hay en Siria es que han defendido, por poco que no al norcoreano, estimado Raúl. Totalmente. Sí, a los dictadores y lo que sucede en Venezuela, que es inaceptable. Entonces, no son representantes de la diplomacia boliviana en los que podamos confiar y poner nuestra esperanza, ¿no? De decir que van a hacer un buen rol en este contexto una vez salido el fallo. Todo se basa en relaciones diplomáticas. Sea A, B o C el fallo, eso implica al día siguiente tienen que sentarse los representantes de ambos estados para, aunque sea para sacarse la lengua, pero tienen que sentarse. Correcto. Y si ahí los vas a poner de canciller a un hombre que no está bien visto por los apoyos a los autócratas del mundo en los organismos multilaterales, lo propio con Sacha Llorenti, yo no sé cómo lo pueden haber puesto de embajador, no estamos bien. No estamos bien, y ahí Carlos Mesa se hace más necesario, y yo no sé si a estas alturas, sabiendo Evo Morales, que Carlos Mesa le puede ganar en una elección, ¿lo va a invitar a participar? No lo va a hacer, Raúl, lo va a dejar fuera. Y eso yo creo que va a dañar también al gobierno. Y yo creo que eso va a ser parte de la campaña, Jimena, y me parece que es un punto importante. Hay tanta animadversión en este momento entre el gobierno chileno y el gobierno boliviano que realmente con Evo no vamos a obtener mucho o casi nada, y peor con esos personajes que tú has dicho que no saben negociar, no tiene una persona que ha defendido un mínimo de formación. Exacto, que ha defendido a Bashar al-Assad, a Venezuela y a Maduro. Han impedido que se haga, por ejemplo, un pronunciamiento sobre los migrantes venezolanos, que son 2.3 millones que están en el mundo. En fin, en el caso de Siria es terrible porque Sacha Llorenti incluso impidió que se haga no una sanción, sino una investigación para resolver si es que había usado o no las armas químicas. Solo investigar, impedir solo la investigación. Yo hice un reporte, Jimena, en el que tomé todos los votos de Sacha Llorenti en este tiempo que ha estado en el Consejo de Seguridad, y en el 100% de las veces ha coincidido con Rusia. No ha habido un solo voto
en el que no haya coincidido. Si Rusia se abstiene, Bolivia se abstiene. Si Rusia apoya, Bolivia apoya. Pero es increíble, o sea, he hecho el cálculo. Otros países a veces coinciden, a veces no, coincides con uno, con Aunque otro. hay una tendencia, no hay precisión total. Exacto. ¿Por qué? Porque las circunstancias también son diferentes en cada momento y para cada país. Y los países deben seguramente reflexionar y decir, bueno, en este caso, nosotros creemos que es A o B. En Bolivia, lamentablemente, o sea, las decisiones sobre lo que decide Bolivia en el Consejo de Seguridad no se toman en La Paz, se toman en Moscú. Moscú decide X, y es bien interesante la nota que he hecho y te ofrezco mandártela. Por en favor. todo el cuadro siempre coincide. ¿Y esos van a negociar con Chile? Yo creo que un posible gobierno futuro democrático boliviano con otra gente, con gente más moderada, más preparada, gente menos odiadora, menos extremista, desde la retórica del lenguaje, gente que un poco entienda mejor las cosas, yo creo que podría conseguir una mejor negociación, que igual es simplemente siéntense a negociar. Sí. Pero de todas maneras, Sí. aunque no haya muchas esperanzas ahí, por lo menos que sea gente que tenga algo de chance, algo de sensatez, Sí. de poder conversar y de poder dialogar, que como tú bien dices, nuestras autoridades actuales y con la forma que Evo Morales en general se refiere al gobierno chileno, en general a todos los aspectos, pero al gobierno chileno con esa agresividad verbal no creo que tengan ningún chance. Un futuro gobierno boliviano democrático, cuando recuperemos plenamente la democracia y ojalá sea un gobierno moderado, pluralista, etcétera, yo creo que tiene muchas más posibilidades. No hay que darle ideas, Raúl, no hay que darle ideas. Cuidado que cualquier rato sale el fallo, los chilenos dicen que no van a negociar con Evo Morales y ese sea su pretexto para decir, por mi generosidad y amor a la patria voy a renunciar, y luego el Tribunal Electoral diga, como no está en funciones, puede ser candidato. Hay que poner alerta en todo lado, porque no se olviden que el 2009 ya le han permitido ser candidato y han contemplado el primer mandato como si no existiera, Correcto. a nombre de una renuncia y acortamiento de mandato. Y, Así y también de una nueva constitución. Sí, ahora el tema es si el pueblo boliviano se lo va a aceptar. Me dices, no quieres hablar del tema, me parece que genera temores que todavía no tienen un asidero muy real, de que bajen a Carlos Mesa. ¿Por qué digo que no tienen asidero muy real? Porque no son tontos y saben que si Carlos Mesa tiene la mayoría del apoyo, que lo articula el voto opositor, que es lejos hoy más grande que el voto Obvio. del MAS, muy lejos. Evo Morales, por ser generosa, en un 30%. Correcto. El 70% ya no quiere más. Si lo bajan a Carlos Mesa, sí puede caerse el país. Pero también, el rato que lo habiliten, sea renunciando o sea por la vía que sea, es un riesgo muy grande para el MAS, Raúl. Habrá que discutir en algún momento los riesgos de seguir pisoteando la decisión del pueblo. Tenemos unos minutos. Ya, tenemos unos minutos más. Sí, yo pienso, yo estoy de acuerdo, pero una cosa es ¿cómo se llama? El apoyo popular que pueda tener Carlos Mesa. Todos hablamos de Carlos Mesa como si ya fuera a candidatear y todavía se hace esperar su decisión. Pero también es posible que el gobierno tenga, o no es posible, tiene el control institucional completo al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo Electoral 4 contra 3 votos ya es suficiente para tomar otras decisiones. Yo sé que serían decisiones muy riesgosas, inhabilitar a un candidato, en fin, pero no imposibles, porque, como ya hemos dicho el miércoles pasado, no imaginamos a Evo Morales entregando la banda presidencial a nadie. Entonces, ¿cómo se va a ir? ¿Cuándo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? Ese es un gran problema. Opción B es como Cristina Kirchner, que no quiso entregar la banda, ¿no es cierto? La mandó con su ministro, ella no participó del traspaso presidencial, pero el traspaso presidencial existió, entonces realmente no importaba que ella estuviera presente o no. Digamos, si esa fuera la opción, también sería una opción adecuada, pero ni esa opción yo creo que puede existir. Entonces, realmente las posibilidades de un rompimiento democrático son altas. Si partimos de la hipótesis de que el presidente no va a entregar el poder, que no quiere entregarlo, Que no va a respetar el resultado de las urnas. Exacto, también es también. una posibilidad, Exacto. aunque no lo bajen a mesa. que no lo Y bajen voy a a mesa. insistir en el tema, como algunos deberían bajarse, les guste o no, hay otros que no pueden bajarse, les guste o no. No debe ser
la más fantástica idea ser candidato presidencial en este momento, en este lugar, Raúl. Pero a veces la historia Te obliga. Te obliga. Eso punto. me parece interesante, eso me parece interesante. Algunos deben bajarse y otros más bien no deben bajarse, deben Exactamente. subirse. No sé si tiene mucho donde pensar todavía Carlos Mesa, y los otros tendrán mucho que pensar del rol que van a tener para sobrevivir en política. Los partidos están en crisis, no hay que olvidarnos, y tampoco podemos olvidarnos de la hora. Ya nos están haciendo señas, que Excelente. no son feas señas, pero está bien, ya es hora Son de... señas. Excelente, entonces nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos Gracias, el miércoles Jimena, y por una esperemos buena que nos conversación. vuelvan a escuchar. Gracias a ti, Raúl. Hasta el próximo miércoles. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.